pero en un año lograste hablar así. Sí, creo que hay que realmente absorber el idioma, la manera, la melodía, la entonación, todo eso. Para mí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchísimos hijos de inmigrantes latinos, ¿no? Que tienen un poco la misma cosa, ¿no? No sé, se llaman no sabo kids. Eh, y esa comunidad tengo tanta simpatía, empatía y me siento muy identificada con ellos. O algo como que comentarios, no sé, como estás negando tu origen, te crees muy europea, ¿no? Te crees alemana. También en este entonces ella quería que yo hablara alemán como cualquier niña alemana no, para que tuviera éxito en la escuela, para que la gente no me discriminara, ¿no? Es escuchar mucho el idioma, porque, pues, es mucho input, ¿no? Y después usar las plataformas de intercambio de idiomas, porque ahí está el output. Bienvenidos a este episodio del podcast de Spanish Hacks, en donde entrevistamos a personas que han aprendido español de manera exitosa para que tú puedas aprender de sus historias, de sus experiencias y de sus consejos, y así la curva de aprendizaje sea cada vez más corta para ti. El día de hoy tenemos a una chica que viene de esta comunidad. Ella me escribió, me contó un poco de su historia y me pareció muy interesante tenerla aquí en este podcast. Así que le quiero dar la bienvenida a Regina. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Juan, por la invitación. Muy encantada de estar aquí contigo hoy. Oye, la verdad que, bueno, tú eres políglota, o sea, hablas muchos idiomas y esto es algo que te viene porque, pues, tuviste que aprenderlos o es una pasión que tienes. Ok, no, es un poco, para mí es un poco más por las circunstancias de mi vida, porque, bueno, yo nací con diferentes idiomas nativos, luego emigré en otro país, a Alemania, donde yo crecí, y pues el alemán hoy en día es como juega el papel de mi idioma materno, ¿no? Y luego en la escuela es muy común en Alemania aprender diferentes idiomas. Bueno, el inglés es como el primer idioma que aprendemos, pero también por la región, ¿no? Por las relaciones con diferentes países, con Francia, como vecino, ¿no? Muchos aprendemos también francés y yo aprendí francés antes del español y me encantó y bueno, y también luego un poco después en la secundaria, cuando tenía creo que más o menos 16 años o 15 años, yo elegí español también porque me ofrecieron y siempre los idiomas me fueron muy bien, me encantaban y, bueno, tuve esta oportunidad de tener un curso en la secundaria de español y ya, es así. Entonces, ¿cuáles son los idiomas que hablas? Bueno, el alemán, inglés, francés, español y también el swahili, que es una de Okey. las lenguas de mi país. Pero la verdad es que es una de las lenguas maternas que yo tengo en mi país, como tenemos diferentes idiomas, muchos idiomas, y la verdad es que hoy en día no lo hablo muy bien. Entiendo bastante, pero me cuesta mucho expresarme y sí, no sé, he perdido un poco este vínculo con mi idioma Mm. materno y es un poco triste y es una cosa loca porque el alemán, como te dije, hoy en día juega el papel de mi idioma, ¿no? Mi idioma materno pero fue como el cuarto idioma que yo aprendí desde niña. Guau. Entonces, sí, por las circunstancias de la vida fue así, ¿no? Por Ujú. mi entorno y también algunas situaciones familiares donde yo perdí como
las oportunidades de practicar y escuchar mis idiomas maternos. Entonces, es algo loco, porque para mí la pregunta muy básica de cuál es tu lengua materna es complicadísima para mí, porque tengo que explicar mucho, ¿no? Porque sí, tengo que dar muchas explicaciones y todo, porque no es tan fácil para mí explicarlo. Before continuing with this video, I just want to remind you that in the third link in the description of this video, you can get access to the Spanish Hacks membership. In the Spanish Hacks membership, you're gonna get access to native Spanish teachers who are gonna help you to reach fluency in Spanish this year. But if you don't feel ready for that yet, then go to the second link in the description of this video and join my Patreon, where you'll get access to weekly Spanish lessons for beginners, intermediate students, and mini episodes of my podcast with a full transcription and a vocabulary list, so that you can get to the next level. Not to mention that in the first link in the description of this video, you'll get access to free short stories in Spanish that'll hit your inbox every other day. Now, let's continue with the episode. El Swahili es de Kenia, ¿cierto? De donde tu familia viene. Exactamente. Yo nací en Kenia, sí. Y naciste en Kenia. Exactamente. Yo nací en Kenia, pasé, sí, mis primeros años allá, y cuando tenía 4 años me fui con mi mamá a Alemania, pero hasta este momento yo hablaba otros idiomas. El Swahili es una de las lenguas oficiales junto con el inglés. Y es como una lengua franca, se dice así, creo, ¿no? Una lengua de comunicación de la vida cotidiana, también el inglés, pero nuestra sociedad en Kenia es como, tenemos muchos grupos étnicos, ¿no? Y llamamos como tribus, ¿no? Uh-huh. Y cada grupo tiene su propio idioma. Y eso es la lengua materna de cada uno, ¿no? Para mí se llama Kikuyu, es otro idioma, pero el Swahili está como usada como para comunicar entre todos, ¿no? Y bueno, yo hablaba Kikuyu, mi idioma materno, también Swahili, un poco de inglés porque era muy chiquita, pero es normal que los niños sí aprenden también un poco de inglés, está en la televisión y todo. Y bueno, pero cuando llegamos a Alemania, todo cambió. Y sí, es triste, pero yo perdí un poco, se me olvidaron mis idiomas un poco por el entorno, porque cuando llegamos, eso es lo que mi mamá me dice, cuando llegamos, yo muy chiquita, ¿no? Jugando con niños alemanes en la calle, ¿no? Y así aprendí, y desde este momento yo casi únicamente empecé a hablar alemán, y mi mamá fue muy complicado para ella porque como adulta no aprendes así, ¿no? No aprendes tan rápido, y ella seguía como hablándome en Swahili y Kikuyu, pero yo le miraba con cara de qué, ¿no? Y le respondía en alemán. Entonces, Wow. y sí, así. Entonces, es como una relación bastante rara con mis idiomas de origen. O sea, eso, ¿cuántos años tenías cuando empezó a pasar eso que empezaste a salir con los niños alemanes? Sí, ¿qué edad tenías? justo cuando llegamos a Alemania a los 4 o 5, Wow. muy, muy chiquita, ¿no? Y sí, como niños absorbamos, ¿no? ¿Cómo se dice? Adaptamos Absorbemos. Ajá. exactamente a nuestro entorno de manera rápida, ¿no? Y también es algo que mi mamá, también en este entonces, ella quería que yo hablara alemán como cualquier niña alemana para
para que tuviera éxito en la escuela, para que la gente Mm, no me discriminara, ¿no? Y sí. es algo bastante fuerte para los inmigrantes, entonces el idioma es realmente, creo que la herramienta principal para realmente integrarse, pero eso resulta en la pérdida de mis idiomas también por muchas razones diferentes. Yo en algún momento, como fue separada de mi mamá, entonces perdí Mm, esta oportunidad de escuchar y todo, y por eso también. Entonces, sí, y el ah, alemán fue la lengua dominante y sí, cuando la gente me pregunta, yo digo que sí, el alemán es mi lengua materna, pero no es la verdad como entera, ¿no? Entonces, para mí hay que dar un poco más de explicaciones, mm. pero sí, así es. Y es bastante complicado porque tiene que ver mucho con la identidad también. Y eso es algo muy complicado, la verdad. Claro, ese es otro tema, ¿no? Porque, bueno, pero, volviendo a esa parte de cuando tú tenías 4 años y empezaste Sí, a absorber el alemán, pues, como una esponja, o sea, y exactamente, es qué así. o sea, si tu mamá te hablaba en suajili y tú respondías en alemán, pero Sí. en ese momento tu mamá no hablaba alemán, ¿no? O sea, o sea, Muy poco, muy y poco. Y entonces, es, ¿cómo fue esa sí, relación? yo no me acuerdo tanto porque, bueno, era muy chiquita, pero yo me acuerdo un poco que cuando yo realmente entré a la escuela y tenía como la materia de aprender el idioma, ¿no? Mi mamá aprendía conmigo, ¿no? Porque es así, ella con mis tareas, ella también aprendía así, ¿no? Entonces, es algo que pasa mucho con inmigrantes, con niños pequeños. Yo veo eso Mm, en Estados Unidos también mucho y creo que los padres aprenden junto, ¿no? con, mm, con los niños y es una cosa rara realmente y a veces debe ser muy, muy retador para los mamás y papás porque bueno, sí, el idioma también es como poder, ¿no? Y es mm. algo que sí, entonces no me acuerdo tanto, pero fue así, ella también aprendía conmigo Y desde la primaria, imagínate, ¿no? ah. Como adulta, ¿no? Ella era muy jovencita también, pero sí, es algo, es desafiante y tengo tanta empatía hoy en día, me digo, ay, ¿cómo fue posible eso, no? Pero Oye, sí, ¿y tienes más hermanos? tengo hermanos, sí, Ah, de pero acuerdo. sí, pero bueno, mi situación familiar es un poco complicada. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, pero sí, tengo una hermana, pero ella nació en Alemania, nació en Alemania y entonces es un poco diferente para ella, ¿no? Ujú. Porque yo realmente tengo esa historia con realmente estar en mi país de origen y crecer un poco con diferentes idiomas y como te dije, el alemán fue el cuarto idioma después de Kikuyu, Swahili, inglés y luego aprendí alemán y se volvió la lengua dominante en mi vida y hoy en día puedo decir que es mi lengua materna, sí. Y suena raro para mucha gente, pero sí es así. Y es en la parte ya de la identidad que estabas diciendo, Sí. ¿cómo es para ti? O sea, porque, bueno, casi toda tu vida viviste en Alemania, entonces, ¿te sientes alemana o has tratado de sentirte también keniana? O sea, ¿cómo has manejado esa Sí. parte? Es muy interesante y sí, no es fácil, pero sí, me siento 100% alemana y 100% keniana. No sé cómo explicarlo, pero es así. Pero lo que dices es también muy cierto porque la identidad, porque está tan relacionada con el idioma, ¿no? Es un poco difícil porque yo no hablo muy bien mis idiomas
mejor dicho, mis idiomas maternos. Y, y bueno, eso trae como emociones bastante complicadas de identidad. Esa pregunta de, no sé, ¿soy suficientemente keniana, suficientemente africana? Si yo no hablo muy bien mis idiomas de mi país, eh, hay como, sí, hay emociones también para mí a veces de vergüenza, ¿no? Porque me siento, me da mucha vergüenza eso. Y por eso no he logrado mucho de realmente mejorar en mis idiomas maternos, porque, no sé, tengo realmente esos bloqueos todavía emocionales, porque, bueno, sí, esa sensación de vergüenza, sentirse a veces juzgada también. Por ejemplo, si yo conozco a compatriotas no sé, en Nueva York, en algún sitio, y se enteran que yo no hablo muy bien mis idiomas de Kenia, siempre es que, pero ¿qué te pasó? No, tengo que dar muchas explicaciones, defenderme de alguna forma, ¿sabes? Porque no saben de mi historia, de mis circunstancias en mi vida, y a veces incluso puede ser que se burlan de ti, ¿no? Incluso eso existe también, ¿no? O algo como que comentarios, no sé, como, no sé, estás negando tu origen, te crees muy europea, ¿no? Te crees alemana. Y sí, me creo alemana porque yo soy, pero es a veces esas situaciones que me dan mucha vergüenza porque a veces la gente no sabe muy bien todo lo que está detrás de una historia, ¿no? Y, y por eso puede ser un poco complicada para mí esa pregunta de identidad keniana, porque sí me siento 100%, pero tengo a veces, no sé, un sentimiento también de haber perdido algo un poco, ¿no? ¿Sabes? Claro. Haber perdido un poco de mí, ¿no? Con esos idiomas. Y, y sí, entonces es bastante difícil y estoy realmente tratando de trabajarlo y creo que esa situación así, estoy hablándolo, entonces estoy en este camino de trabajar esta pregunta, ¿no? Y porque antes yo no quería hablar de eso, ¿no? Me daba mucha vergüenza eso. Entonces, bueno, es algo que tengo que trabajar más para que pueda también mejorar mis idiomas de mi país, porque hablo otros idiomas y no tengo problemas de aprender idiomas, pero es mi idioma que me da muchos problemas, ¿no? Y sí. Pero eso que tú dices es algo muy cierto y que también yo creo que es importante hablarlo porque, pues, las barreras emocionales que uno puede llegar a crear con un idioma son cosas que no se pueden dejar de lado o a la ligera, ya que, por ejemplo, yo con el polaco, que es, bueno, yo vivo en Sí, Polonia y todo, hubo un periodo de mi estancia aquí en Polonia en donde yo tenía un rechazo emocional a hablar polaco sí, porque había tenido experiencias difíciles en donde no me sentía del todo aceptado en esta cultura y no tenía el deseo de intentarlo porque, pues, ¿para qué, no? Y, por ejemplo, tú dices, bueno, y yo tengo también esos desde niña tienes esas cuestiones emocionales con el suajili y ¿cómo se llama la otra lengua materna? Kikuyu, Kikuyu, ajá. exactamente. Y y yo creo que a veces también mucha gente cuando aprende español, pues, quizás se estanca en el proceso de aprender un idioma, porque por algunas experiencias también tienen esos como esas, ataduras emocionales, ¿no? Exacto. Entonces, ¿has llegado de alguna forma a romper esas ataduras? ¿Las has trabajado? ¿Cómo te llevas un poco con esto ahora?
Sí, sí, no, es muy interesante. Estoy en pleno camino de, de trabajar esto, ¿no? Porque hoy en día yo puedo realmente expresar estos sentimientos libremente y no me da tanto vergüenza porque también he aprendido mucho, por ejemplo, y eso puede ser interesante porque creo que hay muchas similitudes entre diferentes grupos o poblaciones inmigrantes. Y para mí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchísimos hijos de inmigrantes latinos, ¿no? Que tienen un poco la misma cosa, ¿no? No sé, se llaman no sabo kids. Eh, y esa comunidad tengo tanta simpatía, empatía y me siento muy identificada con ellos y ellos, los jóvenes, ¿no? No sé, han logrado de hacer, no sé, mucho progreso y también algo un poco más divertido, tratar ese tema con un poco más de energía positiva, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Es toda una comunidad, hacen chistes, hacen reels, comparten sus errores como no aprendiendo su idioma o el idioma de sus padres y todo eso y tratan también esos temas de pertenencia, de identidad, de la pérdida, pero también, no sé, comparten cosas de biculturalidad y abrazan cosas como el Spanglish o cosas así. Me da tanta inspiración, ¿no? De esa comunidad y también he conocido latinos aquí también que están aprendiendo su idioma y me dije como, ay, yo soy la misma, el mismo problema, entonces estoy aprendiendo mucho de otra gente y sobre todo de esta comunidad latina aquí en Estados Unidos y sí, me da mucho, ¿no? Y hablarlo como ahora mismo o también, por ejemplo, simplemente compartir un poco más por qué no he logrado a mantener mi idioma, porque no fue mi decisión, ¿no? Fueron las circunstancias de mi vida, era muy chiquita y bueno, porque me da vergüenza o culpa, ¿no? Pero sí, entonces tratarlo, hablarlo, también, no sé, tomar esas inspiraciones de diferentes tipos de comunidades que tratan los problemas muy parecidos, ¿no? No hay una comunidad de eso como para los kenianos o africanos, no existe, creo, pero me da mucha inspiración eso, ¿no? Y sí, es eso, creo. Eso es verdad. Y, por ejemplo, situaciones como la tuya, yo creo que, bueno, solamente hablando de mis futuros hijos, o sea, si tengo hijos, ellos probablemente tendrán esa misma situación. O sea, al Sí, final, no sé si vamos a estar todo el tiempo aquí en Polonia, si nos vamos a otro país y luego hablar español y polaco. Y esa identidad, como tú dices, creo que a veces no lo pensamos tanto. no, Es súper importante que un niño tenga identidad, ¿no? exactamente. Mm, Y sí, creo que todos los seres humanos queremos pertenecer, ¿no? mm, A algo, ¿no? Y a algún grupo. Somos seres muy sociables y es mm, muy complicado si no sientes que tú pertenezcas a tu propia gente, ¿no? Puede ser algo muy doloroso, entonces hay que realmente trabajarlo y visualizarlo, ¿no? No es algo raro, no tienes culpa, no sé, es muy importante y creo que hay mucha gente, mi situación no es nada de excepcional, ¿no? Hay millones de hijos de inmigrantes y todo, entonces hay que simplemente compartir sí, y visualizar un poco este fenómeno y eso ayuda mucho, yo creo. totalmente. Nada, tienes una historia muy inspiradora y la verdad es que, bueno, en la comunidad,
pues hay muchos que son no sabo kids, como dices, Sí, sí. y estoy seguro que se van a motivar mucho con esto, porque, pues, no solo les pasa a ellos, les pasa a muchas personas en el mundo hoy en día, ¿no? Exactamente, Y sí. y te quería preguntar, o sea, y en esa identidad alemana que tienes, o sea, Sí. ¿cómo encajaste? Porque, claro, vivías ahí, pues, toda tu vida, pero bueno, como keniana tienes otro tipo de carisma, ¿no? O sea, eres más alegre, eres quizás más extrovertida, no sé, que un alemán promedio, por decirlo. ¿Cómo fue esa integración en Alemania? Interesante. Creo que para mí fue muy natural porque, bueno, de nuevo era muy chiquita y creo que con los niños fue algo muy natural. Fue simplemente jugando y ya, ¿no? Y nunca realmente tuve problemas de encajar ni nada. Siempre tuve y he tenido muchos amigos, todos alemanes, son mis amigos de toda mi vida. Y, y bueno, sí, yo soy muy alemana también. Entonces, y culturalmente también. Sí, Ujú. tengo otras, digamos, características y todo. Puede ser que soy un poco más abierta, algo, pero no, tengo mucho también de estereotipos alemanes, ¿no? Tengo mucho de Por eso. ejemplo. La puntualidad, por Ah, muy bien. sí, 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 claro. De hecho, Y tú estabas en la llamada unos minutos antes, ¿eh? exactamente, exactamente. Y también, sí, por ejemplo, a mí me gusta también como la estructura, las reglas, me encantan, ¿no? Entonces creo que es algo también bastante cultural. Entonces yo creo que he tenido realmente la suerte que era muy, muy chiquita. Entonces eso se ha desarrollado muy naturalmente a lo largo de mi infancia y todo, pero yo sé por ejemplo, para mi mamá no fue así. Entonces es muy difícil como adulto, adulta, encajar de esa forma, porque tienes toda una otra vida detrás, ¿no? Una identidad y una manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, eso es mucho más difícil. Y mi mamá, sí, ella se siente también alemana, pero no, creo que ella ha tenido muchos problemas con eso, también lingüística, ¿no? Ella habla muy bien el alemán, pero con un acento muy fuerte africano, ¿no? Ah, okey. Entonces, todo se vuelve un poco más complicado sí, cuando eres adulto y eso. Entonces, para mí fue bastante natural y sí, estoy muy afortunada en ese sentido también. Y entonces ahora con tu mamá, sigues hablando solo alemán, ¿no? ¿O Sí, cómo es? alemán principalmente, también un poco de inglés, a veces se mezcla un poco, Ah, pero sí, no es natural para nosotros hablar swahili o kikuyu, no. claro. Sí, sí, sí. Sí, Oye, y ahora cuéntame un poquito de tu proceso con el español, porque bueno, aprendiste alemán como tu lengua materna, luego, pues, aprendes, francés, bueno, inglés supongo que lo aprendiste en la escuela, ¿o me también, sí. equivoco? Sí, sí, también. Y luego teniendo ya tantos idiomas y teniendo tanta experiencia aprendiendo idiomas, que yo creo que lo más difícil al principio es entender cómo se aprende un idioma. Tú ya teniendo eso, ¿cómo empiezas a aprender el español? ¿Cómo abordas ese proceso? Sí, bueno, ya tenía un poco de las bases del idioma desde este curso en la secundaria, ¿no? Que me daba un poco de la gramática principalmente. Fue muy enfocada en la gramática, las conjugaciones, todo eso. También un poco de la cultura, me acuerdo de una tarea sobre Frida Kahlo. Ah, okey. Entonces, pero no fue, no sé, no se enseña tanto enfocado en la conversación. Entonces, no aprendimos cómo hablar, no aprendimos nada de eso, entonces no salí de la escuela con la habilidad de hablar el español, para nada. Y, Mm, y después,
casi 20 años pasaron y yo no tenía nada que ver con el español y hace exactamente, sí, casi exactamente un año, antes de un viaje a Costa Rica con mi esposo, yo quería prepararme un poco, ¿no? Porque, quiero hablar un poco con la gente y por respeto también, y yo me acordé de mis bases del idioma y entonces empecé realmente a escuchar porque siempre eh, tenía una capacidad de entender bastante. No sé si es por el francés, porque sí, hay vocabulario un poco similar y todo eso, pero yo me daba cuenta que, bueno, puedo entender bastante. Entonces, yo, sí, yo empecé a escuchar mucho como podcast tuyo, por supuesto, y también videos en YouTube o noticias, lo que sea, cada día un poco y eso me ayudó y la comprensión fue bastante sólida, pero bueno, con la expresión oral, eso fue otra cosa, pero después de este viaje, fue en diciembre del año pasado y con mi poco de español, ya era capaz de tener conversaciones básicas con la gente, ¿no? Y me daba mucha inspiración y me dije como, y si practicara todos los días y a ver qué tal en un año, ¿no? Entonces yo empecé simplemente de hacer el idioma parte de mi vida día a día, ¿no? Y escuchar muchísimo y también usar algunas plataformas del, ¿cómo se dice? Intercambio de idiomas, por ejemplo, ¿no? Donde hablas un poco de tu idioma para ayudar a otra persona y luego practicas el idioma que quieres. Entonces, y también hay otras plataformas. Entonces, empecé allí y me obsesioné. Entonces, eso fue como en el año pasado, realmente en esos, no sé, casi 12 meses, realmente logré a tener una base conversacional, ¿no? Entonces, sí, pero ya tenía una buena base de la escuela, pero hace 20 años, entonces no fue tanto, pero un poco, ¿no? Y con el francés también, creo que eso ayuda también porque yo uso el francés mucho en mi día a día, en mi trabajo y estudié en Francia y todo. El francés es mucho más sólido, más avanzado, pero hay, sobre todo en la gramática, hay muchos conceptos que son parecidos, ¿no? El subjuntivo existe también, los géneros existen y todo eso. Entonces, eso me ayudó también, creo. Pero me gustó mucho lo que dijiste, porque dijiste bueno, 2 cosas que son clave para mí, que es escuchar mucho el idioma, porque, pues, es mucho input, ¿no? Y después usar las plataformas de intercambio de idiomas, porque ahí está el output. Entonces, es la clave, o Exactamente. sea, consumir y Sí, sacar, ¿no? exactamente. No es nada de excepcional, pero hay que hacerlo y con Sí. constancia, ¿no? Pero realmente me obsesioné y fue como un reto cada día de hacer algo en español. Entonces, sí, y aquí estoy, ¿no? Qué bueno. Estoy de verdad muy, muy impresionado con tu historia. Y luego, o sea, en esta parte de ya hablar el español, porque, bueno, eso fue hace un año, dijiste. ¿Hace un año fue? Sí, Wow. exactamente. Sí, el viaje fue en diciembre y empecé en noviembre, prepararme un poco, ¿no? ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo pedir algo? Pero muy básico, ¿no? Simplemente para saludar a la gente, decir gracias, pedir algo y todo. Pero de allí, bueno, Pero en un año lograste hablar así. O sea, bueno, ya sé que tenías de la escuela exactamente. Sí, conocimiento, el francés te sí, ayudó y todo esto, exactamente, sí. pero tu acento no tiene carga del acento, no sé, del inglés o del alemán, o sea, es un acento muy natural de español. ¿Esto cómo lo logras? No,
No sé, realmente creo que, y no sé si, no sé, porque, no sé, realmente es simplemente creo que mucho input, Mm, pero también porque no tengo, bueno, puede ser que, no sé, mi lengua, mi boca está como un poco, también tiene ese hábito porque hablo alemán y inglés cada día, francés muchas veces en la semana. Entonces, ese cambio puede ser que ayuda un poco, ¿no? Si uno, por ejemplo, empieza a aprender el primer, segundo idioma, eso debe ser muy complicado con el acento también, pero ya tengo un poco de esa, no sé, flexibilidad lingüística, no sé, realmente no sé, yo no he trabajado específicamente el acento, pero me gustaría, pero sí, creo que hay que realmente absorber el idioma, la manera, la melodía, la entonación, todo eso. Realmente escuchar, escuchar, escuchar. Y creo que va a entrar en el cerebro, en la boca y estaría así, ¿no? Creo. sí, no, tiene todo el sentido del mundo lo que dices, o sea, que realmente no te das cuenta cómo logras este acento, porque, pues, es como una persona que se va a vivir a otro país y, pues, escucha todo el tiempo lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues, Exactamente. toma ese acento sin saber por qué, ¿no? Sí, Así sí. que yo, por ejemplo, tampoco sé por qué hablo como hablo, porque, pues, solo así hablo, ¿no? Sí, Pero qué bien, qué bien. Me encanta porque creo que en toda esta experiencia que nos has platicado hasta ahora, se puede ver perfectamente cómo funciona un idioma cuando es adquirido sí, versus cuando es aprendido, ¿no? En la escuela y tal. sí, Así que muy bien. sí, Oye, gracias. Regina, me gustaría ir con, preguntas rápidas para ir terminando el episodio. Así que, bueno, tu respuesta puede ser como tú quieras, ¿eh? Pero mis Ok, preguntas son muy simples. ok, ok, La dale. primera pregunta es, ¿qué es lo que más extrañas de Alemania? Eh, buena pregunta. Primero que nada, mi familia que está allí, también mis amigos, pero de Alemania hay muchísimas cosas en la sociedad alemana que funcionan extremadamente bien. Y puede ser, por ejemplo, el sistema educativo, el sistema de salud. Sí tenemos problemas como no sé, como cada país en el mundo, pero viviendo en otros países, sobre todo en Estados Unidos, donde las cosas son un poco más complicadas, he aprendido mucho de mi país y de diferentes sistemas que existen y también hay mucho más como, ¿cómo se dice? Regulaciones. Sí, hay más reglas también, pero creo que ayudan también. Entonces, eh, sí, no sé, no es una respuesta bastante como puntual, pero he aprendido que, por ejemplo, en esos sistemas de salud educativo es un poco, me parecen un poco más basada en solidaridad, cosas así, ¿no? Bueno, es mucho más complicado que eso, pero sí, tengo mucha apreciación, no sé si se dice así, pero y eso se aprende simplemente y únicamente cuando te vas de tu país y conoces a una otra forma de vivir y de hacer las cosas y es algo, eso, algo muy lindo. Y me gusta también vivir afuera, pero sí, también eso. Y tengo tantos recuerdos y tanta historia en Alemania y que sí, sí es como me siento en casa, ¿no? Entonces extraño ese sentimiento también de familiaridad. ¿De familiaridad? Sí. Sí, 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 muy bien. Muy bien. Oye, y dime 3 cosas de Estados Unidos que te gustan más que en Alemania. Tres, ok. Me gusta mucho, hay algo en la mentalidad aquí en Estados Unidos que a mí me gusta. Por ejemplo, hay mucha, es algo un poco, la gente es un poco más
optimista, tiene una actitud, estoy generalizando, pero bueno, es por responder a la pregunta. Por supuesto, no todo el mundo es así, pero es algo que, una tendencia que he observado, que hay una mentalidad, por ejemplo, en mi trabajo o en grupos, hay como un optimismo, también hay, en Alemania normalmente la gente se queja mucho de todo, ¿no? Y eso no es algo que yo intento de seguir, porque no sé por qué, pero en muchos países donde sí las cosas funcionan bastante bien, la gente se queja, no sé por qué, es algo muy raro, pero en Estados Unidos creo que también hay un poco más de esa, ¿cómo se dice? No sé, me gusta mucho, por ejemplo, que hay un espíritu de emprendimiento aquí. Es un poco más difícil emprender en Alemania por las reglas y todo eso, pero aquí se valora mucho la innovación, emprender, hacer negocios, intentar algo, fracasar, pero intentar de nuevo. Y esa mentalidad me gusta mucho y por eso podemos ver en el mundo las grandes empresas, ¿no? Son de Estados Unidos, muchos, que todo el mundo usa en su día a día. Entonces, esa mentalidad de simplemente intentar fracasar, intentar de nuevo, es algo creo que es muy interesante para una sociedad también. Y luego, la tercera cosa, no sé, es un país hermoso con mucha diversidad también. Es enorme ese país, ¿no? Entonces, hay diversidad de todo. Eso me gusta también. También tenemos diversidad en Alemania, pero mucho más pequeño, ¿no? En el país, pero sí, la diversidad, la multiculturalidad me encanta también. Al menos en una ciudad como Nueva York aquí. Claro, bueno, además vives en Nueva York, que es una Sí, ciudad súper interesante seguramente. súper interesante, sí, claro. Bien, bien, bien. Oye, y bueno, mencionabas un poco esto del emprendimiento y todo esto. ¿Cuál es tu relación con cometer errores, con fracasar? ¿Qué relación tienes con esto? Hoy en día mucho más relajada la relación, pero no me viene naturalmente. Es algo que tengo que realmente a veces no sé, tengo que realmente enfocarme en no estar tan como obsesiva en el éxito o lo que sea, ¿no? Es algo también cultural porque en Alemania creo que sí, estoy generalizando de nuevo, pero no sé, se enfoca mucho en las cosas que no son tan buenas o algo así. Entonces el éxito es también muy importante y aquí en Estados Unidos creo que fracasar no es un problema, fracasar es una oportunidad para aprender algo y yo he aprendido mucho de esa mentalidad. Y sí, con aprender los idiomas es muy, muy importante de tener una relación saludable con el fracaso y realmente apreciar todos los errores porque te dan algo, ¿no? Te dan información, pero es un camino, no me va tan naturalmente y es algo, soy un poco perfeccionista a veces, entonces puede ser muy desafiante a veces sí, no tener tantas emociones negativas si algo no está tan excelente, ¿no? Sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Y tú, has emprendido alguna vez algún negocio o has trabajado siempre en alguna corporación? ¿A qué te dedicas, de hecho? Ah, no, nunca he aprendido, no sé, no es tanto, no es lo mío. Ujú. Yo trabajo en una organización internacional en asuntos humanitarios
Y bueno, esa organización presta apoyo a poblaciones en diferentes países del mundo que se ven afectadas por crisis humanitarias y personalmente me encargo de la financiación, de la coordinación de esos proyectos. Estoy apoyando a diferentes equipos en diferentes partes del mundo y hoy en día aquí en Nueva York estoy trabajando en la sede de esta organización, pero anteriormente también trabajaba en diferentes países para colaborar con diferentes organizaciones y como se dice, implementar proyectos humanitarios. Sí. Wow, mira, este tema ha sido de aprendizaje de idiomas y se nos fue por completo que, ¿verdad? Sí. Estás salvando al mundo. Sí. Sí, exacto. Y todos los idiomas ayudan mucho en mi trabajo porque es indispensable, ¿no? Saber idiomas para conectar, ayudar a la gente y apoyar a diferentes culturas y todo eso. Entonces, sí. ¿Se puede saber cuál es la organización? Es una organización de la ONU. Ah. Sí, bueno, entonces sí, es una oficina dentro de la ONU. Ah, de acuerdo. Bueno, entonces seguro tienes mucho trabajo. Sí, desafortunadamente sí, porque el mundo Uf, no está en un buen camino, pero sí. bien, pero también supongo que te produce mucha satisfacción saber que contribuyes con causas importantes, ¿no? Claro, claro, sí. Mm. Sí, tengo mucha suerte, me siento muy afortunada, amo mi trabajo y sí, es un privilegio poder hacerlo. Qué bueno, mucho éxito. Ojalá que tengas menos trabajo, porque sería una Sí, buena sería una exactamente. buena señal. El desempleo sea mucho mejor para el mundo, ¿no? Así es, así Sí, es. sí, muchísimas gracias, Juan. Oye, Regina, y para terminar, te quiero preguntar, pues, hay la gente que nos está escuchando, pues, son personas que están en diferentes puntos de su proceso. Sí, ¿Qué claro. mensajes les puedes dar a ellos en este proceso de adquirir un idioma como el español? Sí, claro, pero bueno, primero, como decíamos antes, sobre todas esas emociones negativas, si tienes alguna, no sé, alguna emoción como vergüenza, cometer errores, hay que realmente trabajar eso porque no se aprende si tienes alguna emoción negativa. No sientas, no sé, miedo o vergüenza. Y si tienes miedo, atrévate, ¿no? Hay que practicar. La gente es muy amable si estás aprendiendo, intentando de aprender su idioma. Y es algo maravilloso. Y también, como te dije, hay que realmente absorber el idioma, escuchen todos los días, hablen mucho y con diferentes personas también. El español es una lengua tan diversa, hermosísima en su diversidad lingüística, entonces hay que hablar con todo el mundo sí, y también disfrutar el proceso, es algo que ayuda muchísimo, pero con el tiempo puede ser un año, puede ser 2 años, pero vas a mejorar y vas a poder realmente conectar con la gente, sí. Regina, muchas gracias, no solamente por estar aquí en el podcast y compartir tu historia, que es una historia maravillosa, sino también por escuchar el podcast, porque, pues, fue una de las Sí, razones por las que me escribiste. exactamente. Me hace sentir muy muy honrado y saber que personas como tú escuchan este podcast. Así que gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Juan. Fue un gustazo y te agradezco y te felicito por lo que estás haciendo aquí con este podcast, con esta comunidad que has establecido para nosotros, los fanáticos del idioma. Y muchísimas gracias. Fue una experiencia maravillosa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y amigos, si les gustó este episodio con Regina, no se olviden de darle like a este video aquí abajo. También de suscribirse al podcast de Spanish Hacks. Y en la descripción les voy a dejar el Instagram de Regina por si tienen alguna pregunta
extra que le quieran hacer a ella directamente. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio de este podcast.